dando los permisos para dar inicio a la sesión del día de hoy. Eh, esperemos un segundo. Para mí es un gusto saludarlos, cómo han pasado, cómo están, cómo se encuentran. Estamos listos para aprender hoy. Hoy tengo organizada una clase muy bonita para ustedes, que espero que puedan disfrutar. Vengo recargado con unas prácticas que sé que les van a servir muchísimo y que mi objetivo no es que solamente les sirva para el aula de clase, sino que les sirva como profesional, como padre, como esposo, como esposa, que les sirva en diferentes esferas de la vida. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio en el día de hoy. Recuerden que tenemos una metodología, vamos a dar una charla de 40, máximo una hora, y posteriormente vamos a desarrollar un conjunto de prácticas consecutivas. ¿Sí? Entonces, póngase cómodo, prepárense, porque esto se va a poner excelentemente bien. Regálenme un segundo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio. Hoy vamos a entrar en el mundo de la neuroeducación, un elemento muy importante. Debemos reconocer que en los últimos, pues, en todo lo que va del siglo XXI, la neurociencia es uno de los campos que más ha crecido, que más ha evolucionado y que por ende ha reformulado muchas cosas en diferentes áreas, en el marketing, en las competencias laborales, en la psicología. Y la palabra neuro se ha vuelto una tendencia en las teorías emergentes del siglo XXI. Y la educación no se ha quedado por fuera de esa tendencia. Hemos tenido obviamente unos avances importantísimos en comprender el cerebro. Así que la clase de hoy vamos a trabajarla desde educar desde el cerebro del que aprende. Educar desde el cerebro del que aprende es una reflexión grandísima que muchos profesores ignoran porque seguimos pensando que, o no tanto pensar, seguimos de manera inconsciente o muchas veces consciente, planeando no desde el cerebro del que aprende, sino desde el cerebro del que enseña. Permítanme y se los explico de una manera que espero que sea sencillo, ¿cierto? Y es que cuando nosotros aprendemos algo, cuando dominamos un tema, un conocimiento, una técnica, un saber, una disciplina, es común que cuando ya aprendemos esa técnica, se nos resulte fácil, nos parece muy sencillo. Y cuando queremos enseñarlo desde el cerebro del que ya sabe y no desde el cerebro del que va a aprender. Y esa dicotomía genera una brecha entre las pedagogías eficientes y las pedagogías ineficientes. Terminamos yéndonos a unas pedagogías ineficientes, ¿sí? A unas pedagogías ineficientes. Regálenme un segundito. Entonces, como les decía, les voy a ilustrar lo que les estaba diciendo para que de pronto me lo entiendan mejor. En un taller que hice en vivo, en un taller que hice en vivo, eh, puse, les dejé una actividad a los profesores, ¿sí? Los puse en grupo y les di una misión, les puse un problema. Les dije, en el municipio X del departamento X de Colombia, eh, ha habido una diáspora de indígenas completamente nativos y completamente desligados con la civilización. Es decir, son indígenas que estaban metidos en la selva, que estaban metidos en lo profundo, en el corazón de la selva, pero por aspectos de carácter de orden público o de carácter ambiental, emerge una diáspora.
los indígenas salen de su zona y ahora llegan a un municipio, a un casco urbano y se encuentran con un choque cultural. Muchas cosas los desconocían, muchas culturas, el dialecto, el idioma, todo. Y pues obviamente con el objetivo de hacer un proceso transitorio donde se les respete aspectos culturales, pero que también le permitan adaptarse al nuevo mundo, el alcalde los ha convocado a que ustedes puedan hacer una alfabetización en algunos aspectos muy básicos. Por ejemplo, ellos comen con la mano, no tienen una higiene para comer con la mano, ¿sí? Y eso pues representa no solamente un riesgo sanitario para ellos, sino también para quienes van a comenzar a convivir con ellos, que es la ciudadanía. Del mismo modo, también se considera importante que de pronto le enseñemos a utilizar utensilios básicos como una cuchara, un trinche, un tenedor, para que aprendan a comer. Entonces, ustedes le van a enseñar, pero vamos a trabajar solamente con la cuchara. Yo le decía a ustedes, quiero que ustedes me diseñen un plan para enseñarles a los indígenas a comer con una cuchara. Ellos se reunieron durante 10 minutos, estuvieron deliberando y pues bien, plantearon, yo les di el espacio para que socializaran y la mayoría decía, profesor, bien, pues nosotros consideramos que con dos clases de 2 horas aproximadamente, explicándole algunos conceptos, enseñándoles se puede lograr. Algunos, profesor, creo que de pronto con 5 días, con una intensidad de 2 horas aproximadamente, desarrollando este tipo de ejercicios, se puede lograr el objetivo. Y así comenzaron a hablar. Yo creo que la persona que más tiempo asignó una semana. Algunos, hubo un grupo que en un día consideraron que era suficiente para poder enseñar y unos consideraron que sí requerían 5 o 6 días o una semana para poder lograr el objetivo. Eh, Todo esto para responder la pregunta, ¿sí? Eh, ¿Cómo lo enseñarían? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo les costaría enseñarle? Pero cuando ya ellos socializaron, yo les cambié la pregunta. Ya no les pregunté cuánto tiempo les tomaría enseñar a comer con la cuchara. Les cambié la pregunta. Ahora les pregunté, ¿cuánto tiempo les costó a ustedes aprender a comer con la cuchara? Desde el primer momento que ustedes tuvieron contacto con una cuchara hasta que por fin comieron sin hacer regueros en la mesa. Entonces ahí comenzaron a cambiar la respuesta. Una persona dijo, no, yo soy mamá y a mi hija más o menos le entregué la cuchara como a los 2 años y hasta el año y medio y como a los 5 o 6 años ya podía comer sola, ¿sí? Y uno de los participantes dijo de manera jocosa que llevaba 42 años y que todavía no, no había aprendido a comer según su esposa, porque todavía generaba un regalo. Entonces yo les decía a ellos, reflexionemos por un momento. Quiero enseñar en 1 hora, 2 horas, en una semana, eh, lo que a mí me costó 3, 4, 5 años aprenderlo. Miren la diferencia entre enseñar desde el cerebro del que aprende y enseñar desde el cerebro del que enseña. ¿Sí? Porque como ya yo sé y he desarrollado la destreza, pues me distancio de la manera en cómo se aprende. Y eso es una desventaja para cualquier maestro. Un día estábamos reunidos, un grupo de esposos, y entre las mujeres comenzaron a hablar esto, no sé si de pronto les suene machista para algunos de los que están escuchando, pero permítanme decírselo desde la cultura del Caribe colombiano. Eh, las mujeres estaban reunidas y comenzaron a hablar sobre cuántas de ellas conducían, la mayoría conducían, a excepción de una de las esposas que estaba allí. Y es algo muy de la cultura de que o tu papá o tu esposo te enseñen a manejar. Así que por efecto cultural, a pesar de que existen escuelas, eso no está en discusión, estas mujeres que estaban allí presentes le dijeron a la persona que no sabía conducir, le dijeron, ¿por qué no le dices a tu esposo que te enseñe?
Y curiosamente la esposa responde, sí, él intentó, pero quería que yo aprendiera en un solo día. Cuando ella dijo eso, todos miramos al esposo que también estaba ahí y le dijimos, oye, ¿cómo pretendías tú de que ella aprendiera en un solo día? Y él lanzó la siguiente expresión. Él dijo, pero si manejar no tiene nada del otro mundo, es súper fácil. Entonces, eso es el problema que pasa con muchos maestros. Llegamos al aula de clase, no, el tema que yo voy a enseñar es, este tema que vamos a trabajar es súper sencillo. Sencillo para ti que sabe, pero para el que no sabe, hasta coger una cuchara es difícil. Para el que no sabe, hoy como todos los días. Hoy como 3, 4, 5 veces al día. ¿Sí? Ya ni pienso en cómo como con la cuchara. Pero mientras que yo desarrollo la destreza, esto va a ser un camino difícil. Así que el maestro tiene que entender, tiene que enseñar, tiene que planear su clase no desde el cerebro del que enseña, sino desde el cerebro del que aprende. Una vez alguien me dijo, profe, intentar enseñar sin tener en cuenta el cerebro del que aprende es como intentar construir un guante sin nunca haber visto una mano. Es imposible. Entonces, para poder enseñar, nosotros tenemos que considerar el cerebro del que aprende. Y esta clase va orientada hacia ese camino. ¿Sí? Va orientada hacia ese camino. Espérame acá un segundito. Entonces, veamos acá. De esta manera, espera un momentico. De esta manera, quiero presentarle, según autores como Michael Chabot, Daniel Chabot, el mismo Daniel Goleman, Howard Gardner, entre otros autores, ellos eh, categorizan el cerebro educativo en tres tipos de cerebro. El cerebro emocional, que es la corteza prefrontal y la amígdala. Esa amígdala no es la que se nos inflama cuando tenemos gripa, no es esa. Es una pequeña glándula que se encuentra previo al hipocampo y es una de las principales encargadas de activar, pues es la parte del cerebro que más se activa frente a estímulos emocionales y ya la ciencia ha logrado identificar que la memoria emocional es de tipo pavloviana. Eso es un tema que más adelante vamos a hablar. Tenemos el cerebro cognitivo que se encuentra en la corteza frontal del cerebro y en el hipocampo. ¿Sí? Esta es la encargada de la memoria declarativa, que es nuestra memoria consciente. Si yo les digo a ustedes 2 más 2 y ustedes me responden 4, es una respuesta del cerebro cognitivo, una información que ustedes tienen almacenado, eh, la representación de cantidad en el símbolo abstracto del 2 y pues bien, también reconocen el símbolo de la adición, que es la suma, y por ende pueden hacer obviamente un ejercicio de procesamiento matemático de adición y que les permiten responder un 4. Es decir, todo eso se logra a través de la memoria declarativa, que es la memoria cognitiva, es nuestra información consciente. Y seguidamente tenemos la corteza parietal del cerebro, que es la encargada de nuestra memoria procedimental, de nuestras acciones, de nuestro movimiento, escribir, nadar, caminar, correr, jugar un deporte, cualquier encajar una aguja, cualquier actividad motora, manejar un carro, una moto, proviene de ese cerebro procedimental. Así que hoy vamos a estar abordando algunos de estos cerebros para poder ver cómo podemos utilizar esta información para lo que nosotros queremos desarrollar, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a hablar primero del cerebro procesal, del cerebro procedimental, ¿sí? Ah, no, pero antes de esto quiero decirle lo siguiente. Si analizamos bien esta gráfica o esta infografía que hice para ustedes, vamos a ver que el cerebro nos enseña.
¿sí? ¿Cómo debería ser una clase? ¿Cuáles son los tres momentos de una clase? O sea, el primer momento de una clase debe ser emocional. Se ha demostrado que la corteza prefrontal y la amígdala son las responsables de activar las funciones ejecutivas y cognitivas de nuestro cerebro. Quiere decir que la mejor manera del aprendizaje es comenzando a estimular el cerebro emocional para poder llegar al cerebro cognitivo. Piensen por un momento en una casa, ¿sí? Piensen por un momento en una casa cuya puerta, ¿sí?, es la que da acceso al resto de la casa. De esta manera, entonces podemos decir que si el cerebro es una casa, la puerta del cerebro es el cerebro emocional. En una ocasión, un viejo maestro me enseñó algo, estamos hablando del año 2010 aproximadamente, saliendo de un diplomado donde yo estaba recibiendo clases en ese entonces de inteligencia múltiple y técnicas activas de aprendizaje. Este maestro viejo, que era el que, digo viejo, no tan, pues en la edad también, pero quizás de pronto más es por el tema de sabiduría que de vejez. Él un día nos cogió un grupo de personas y nos decía, cuídense de la violación cognitiva, cuídense de la violación cognitiva. Y me parece magnífico que yo pueda traer esa reflexión a ustedes para decirles algo que es muy importante. Violación cognitiva, violación cognitiva. Cuando le preguntamos a qué se refería con violación cognitiva, él comenzó literalmente a darnos una cátedra de sexualidad. Y nos decía, yo tengo 25 años de estar casados con mi esposa en ese entonces, y nos decía, eh, y si yo hoy quiero tener intimidad con mi esposa, debo provocarla, ¿sí? Debo llamarla, debo invitarla a salir, debo de alguna manera morbosear con ella, jugar con ella. Tengo que hacer varias cosas para provocar el deseo de estar. Ese deseo de estar va a activar en el cuerpo todo lo necesario para que esa intimidad física sea placentera. Entonces, cuando yo la excito, cuando yo la provoco, su cuerpo va a comenzar a segregar, a lubricarse, va a comenzar a generar todo lo necesario para que al llegar a la intimidad propiamente dicha, esa experiencia sea completamente placentera para ambos. Nos decía este maestro que no importa que llevasen 20 y pico años casados, 30 y pico años de casado, no es importante, ¿sí? Y no exime de provocar el deseo de estar. Me decía, si yo llego después de un día o una semana de de no hablar con ella, después de una semana de estar estresado por el trabajo, después de una semana en la que no le he preguntado cómo está, cómo va, qué ha hecho, y simplemente llego a intentar satisfacer una necesidad fisiológica eh, de la intimidad sexual, eh, aunque ella termine hasta cediendo, porque ajá, de pronto por el compromiso de estar, podríamos estar hablando de una especie de acceso no deseado. No voy a decir acceso carnal violento, pero podríamos al menos de estar hablando de un acceso no deseado, ¿sí? Y que podría materializarse hasta en cierta medida una violencia psicológica o emocional. Y esta persona podría literalmente estar, nosotros tenemos un grupo de matrimonios donde acompañamos a muchas parejas y es muy común encontrar que en algún momento del matrimonio la intimidad se vuelva un evento forzado, ¿sí? Como en un evento de cumplimiento y es una de las señales donde ya comenzamos a reconocer ciertas crisis en el matrimonio. Esto mismo pasa en el aula de clase. Entonces, cuando yo no tengo o como maestro no provoco el deseo de estar,
Cuando yo llego simplemente a la, "Ah, hola, ¿cómo está? Saquen el cuaderno, saquen los apuntes por dónde íbamos, vamos a hacer un examen sorpresa". Es decir, cuando yo llego literalmente a intentar, permítame hacer la metáfora, cuando yo llego literalmente es directo a la penetración, cuando yo llego directamente a introducir los contenidos sin haber pasado por el cerebro emocional, estamos hablando claramente de una violación cognitiva. Y la violación lo que hace es que algo que debería ser placentero se convierte en algo traumático, ¿sí? Al menos para una de las partes. Entonces, esto no puede pasar en el aula de clase. Entonces, este viejo maestro en el año 2010, una de las grandes enseñanzas que jamás se me va a olvidar es, Ever, ojo con la violación cognitiva. Usted llega a un escenario y tiene que provocar el deseo de estar, ¿sí? Ustedes tienen que conectar con el maestro. El maestro tiene que lograr ese punto de conexión, ese deseo de estar. Qué pena, mira, yo me voy porque tengo clase ahora de diplomado y yo esa clase no me la pierdo. ¿Sí me entiendes? Una persona, un estudiante me escribía, los lunes es el día que mucha gente odia, pero el lunes es el día que yo más quiero porque voy para su clase. Me lo dijo en un día del maestro. Me escribió un texto bien hermoso, ¿sí? Usted no sabe y me hablaba de la inspiración, me hablaba de una cantidad de cosas. Y yo decía, no sabes lo que representa esto para mi corazón, porque de alguna manera uno hace esto no necesariamente por recibir halagos, pero cuando muchas veces llegan, también de alguna manera es como una palmadita en la espalda que te dice lo estás haciendo bien. Y eso gusta. Yo creo que nadie podrá negar que gusta cuando a uno le dicen, profe, vea, usted me generó eh, una enseñanza grandísima, no voy a olvidar esto que usted me enseñó. Entonces, el cerebro nos está diciendo cómo debe ser una clase. Y el primer momento, la primera fase de una clase debe ser emocional. Una persona me decía, profe, ¿y qué tal si yo esta primera clase la programo emocional, pero la segunda clase la hago cognitiva y la tercera clase la hago procedimental? Funciona así. Yo le decía, imagínate por un momento que yo hoy digo, no, hoy voy a excitar a mi esposa, pero hoy es el día de excitación. Mañana tengo intimidad con ella y después me comunico con ella. No, lo más probable es que no, lo más probable es que si hoy la excito y no hago nada, mañana me va a tocar volver a hacer el mismo ejercicio de provocación. Lo mismo sucede en el aula de clase. Esto no es una linealidad que se fragmente. Esto es un ejercicio que debe estar constante. Entonces, ¿qué vemos? Que en clase estamos constantemente motivando, emocionando, inspirando, ¿sí? Miren, el cerebro emocional no es solamente hacer reír, las emociones implican admiración. Una de las cosas, uno de los recursos más importantes del maestro se llama self-potencial. El self-potencial es una motivación. ¿Qué es el self-potencial? Es un perfil de guía, ¿sí? Es reconocer al maestro como un modelo a seguir. Entonces, una de las cosas que necesitamos nosotros los maestros es provocar la admiración del estudiante. El estudiante necesita admirar al maestro, porque la admiración es lo que hace que el estudiante diga, hombre, definitivamente yo me identifico con este señor. Si me gusta, sí, me llega, estoy aquí y quiero aprender más. ¿Ya? Ahora, también tenemos que aprender a convivir con la idea de que no a todo el mundo vamos a agradar, ¿sí? También tengo que aprender a convivir con la idea que algunos dirán, no, te manda mucha vuelta para decir una cosa y no me gusta, mientras que otros dirán, no, definitivamente me orienta, me lleva por aquí, por allá y me lleva al punto. Suele suceder. Entonces, tenemos que comprender la importancia de provocar la admiración, el deseo de estar. Hay algo muy curioso que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Nuestro cuerpo segrega unas sustancias químicas que son muy importantes para el aprendizaje. Y es muy común en las universidades encontrarnos con la pedagogía del miedo. ¿Qué es la pedagogía del miedo? Hay algunos profesores que sienten que entre más miedo tengan los estudiantes,
esa pedagogía es más asertiva. Esos profesores que llegan el primer día de clase y dicen, vea, aquí hay 50 estudiantes, les digo que se van a graduar solamente 5. Ven el salón, hay 80 estudiantes, ve, yo les digo que aquí solamente el 20% va a ganar la materia. O sea, está demostrado científicamente que cuando nosotros generamos cortisol, que es llamada la sustancia del estrés, o los neurotransmisores del estrés, el estrés tiene algo. El estrés, aunque al inicio ayuda, ¿sí?, a estar en estado de alerta, cuando se prolonga y cuando se sobreestima el cortisol, por el contrario, lo que genera son bloqueos cognitivos, ¿sí? Afecta la memoria, la atención y la percepción, es decir, las tres funciones cognitivas básicas. Así que llevar a una persona al bloqueo, mira, hoy tuve un encuentro de semilleros de investigación, hoy llevé a mis estudiantes de bachillerato, no de la universidad, a un encuentro de semilleros de investigación. Debo reconocer a mis mejores estudiantes de grado noveno y no tengo duda de sus capacidades y de cómo dominan el tema. Pero una de ellas estaba completamente nerviosa, estaba completamente estresada y a pesar de sus habilidades cognitivas y de su excelente desempeño, vi en su ponencia cómo en algunos, o sea, después de que ella me expuso mil veces es una hipérbole, me puso varias veces, eh, la pude ver desarticulada, en algunos momentos se quedó en blanco y es producto del estrés. Sí, entonces reconozco y cuando terminó la ponencia le dije, no te preocupes, tranquila. De hecho, ya tenemos el desafío de ir trabajando sobre las emociones. Sé que tengo que hacer un trabajo emocional fuertemente con ellas, porque cognitivamente son muy buenas, pero pueden ser excelentes cognitivamente, pero si no tienen habilidades para gestionar sus emociones, eso puede afectar su desempeño cognitivo, sobre todo en una competencia académica como la que nos encontrábamos. Y eso pasa también en los exámenes, personas que estudian demasiado para un examen y cuando van a hacer el examen, pues lastimosamente entran en bloqueo, entran en situaciones. Entonces, no es solamente estudiar, sino prepararme emocionalmente para el examen. Entonces, esto nos presenta una interdependencia entre lo emocional, entre lo cognitivo y entre lo procesal. ¿Ok? Quiero preguntarle si hasta el momento se ha entendido lo que he explicado, si me he hecho entender más bien. Me lo comentan, por favor. Ok. Entonces, pongan en grande en sus apuntes, ojo con la violación cognitiva. ¿Sí? Para hacer una planeación de clase, debo partir del cerebro emocional, irme al cognitivo y terminar obviamente desde la acción. Siempre, los tres. O sea, esos tres elementos son importantes. Ok, claro, hay que tener mucha vocación para estar frente a un grupo. Perfecto. Ok, perfecto. Dice, pero esa forma de facilitar el aprendizaje realmente los prepara para una vida en donde este tipo de concesiones no van a existir. Rodolfo, completamente. O sea, completamente los va a preparar para la vida. ¿Por qué? Por ejemplo, yo hablo de mis estudiantes de ingeniería, ¿cierto? Yo les digo, ustedes no saben ni lo estresante que es un desarrollo de software, ¿sí? Y no saben lo que es no dejarse bloquear cognitivamente cuando tenemos una fuerte presión
laboral. Entonces, obviamente, trabajar este tema emocional les enseña a ellos a gestionar sus emociones. Entonces, para mí, eso hace parte de la formación, no solamente como profesor, sino como papá. Miren, yo estoy completamente de acuerdo. ¿De acuerdo o no? Yo debo reconocer que, eh, que la chancleta, como decimos acá en el Caribe colombiano, que coger y con la chancleta o con el cinturón, corregir de manera inmediata una acción de los hijos genera un condicionamiento que genera una modificación de la conducta. Y nosotros, de alguna manera, nuestra generación enorgullecemos, nos enorgullecemos que al venir de ese patrón de crianza, pues nosotros eh, aprendimos a respetar y a comportarnos muy bien. De eso no tengo mucho que decir con respecto a que aparentemente fue una formación asertiva. No obstante, lo que sí debemos reconocer nuestra generación es que al venir de una crianza reactiva, con un condicionamiento centrado en el maltrato físico psicológico como condicionante operante, no nos dio recursos, ¿sí? Para poder gestionar nuestras emociones, ¿sí? Y me decía, mi papá me decía, ve, a mí me pegaban y yo nunca me traumaticé. Y yo le decía a mi papá, me lo está diciendo el hombre que jamás me ha dado un abrazo. ¿Sí me entiende? Que jamás de pronto me ha sabido de pronto decir todo va a estar bien. Es decir, una persona que ha colapsado en más de una vez y que su salud se ha visto deteriorada porque no ha logrado gestionar bien sus emociones. Entonces, yo reconozco que muchas veces ese camino donde nosotros éramos condicionados, mas no formados para poder resolver de manera asertiva muchas cosas de nuestra vida. Así que sí surge para mí muy importante que mis hijos aprendan a identificar sus emociones desde chiquitos, que tengan recursos, que aprendan a respirar, que aprendan a calmarse. Miren, actualmente, ¿sí? Actualmente, más del 60%, como 50 y pico por ciento, fue uno de los estudios que leí recientemente de las personas adultas mayores de 40 años, ¿sí? Eh, experimentan ataques de pánico, ¿sí? Esperan asalto de la amígdala. ¿Sí? Pierden por momento esa capacidad de respirar, se sienten completamente abrumados por el ambiente y no saben qué hacer, ¿sí? Las tasas de suicidio han aumentado de manera significativa. Entonces, es importante que nosotros podamos, desde nuestra capacidad de enseñanza, también poder orientar el tema emocional. Pero eso sería otra clase. La inteligencia emocional sería otra clase completamente distinta. Pero claro, para mí sí, para mí eso los prepara para la vida, mi estimado Rodolfo. Porque yo les digo a los chicos, no, usted tiene que aprender a gestionar sus emociones. Yo no puedo gestionar tus emociones. Usted aprende a respirar, cálmese, construya técnicas, cómo aprovechan los recursos visuales para eh, retomar ideas, trabajar bajo presión. Es algo que tenemos que aprender nosotros, ¿ya? Entonces, logramos nosotros identificar esto en el aula de clase. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a hablar de manera inicial sobre el cerebro procesal. El cerebro procesal es completamente independiente al cerebro cognitivo y emocional. La corteza parietal del cerebro, que se encuentra acá, es una corteza, ¿cierto?, que se encarga de manera principal en almacenar a partir de la repetición acciones a realizar, ¿sí? Entonces, es completamente independiente del cerebro cognitivo y del cerebro emocional. Y esto es fácil de demostrar. Para las personas que saben manejar carro o moto o bicicleta, saben que cuando nosotros vamos a manejar, no estamos pensando en manejar. Cuando yo voy conduciendo, no voy pensando en que voy a meter cambio o que voy a... O sea,
Pareciera que una parte de nuestro cerebro estuviese manejando, mientras que la otra, nuestro cerebro cognitivo, va pensando en mil cosas. Sí, nosotros no vamos pensando en manejar. Nosotros vamos pensando en la luz, en los compromisos, en los trabajos, en las responsabilidades, ¿sí? O vamos cantando si estamos escuchando música o estamos escuchando algún audio o las noticias. Estamos pensando en otra cosa, mientras que alguna parte de nuestro cerebro se está encargando de manejar, ¿cierto? Entonces ahí vemos claramente este fenómeno, ¿sí? Es completamente independiente. Y esto nos genera una enseñanza muy grande como maestro. Y permítanme y les explico muy bien. Para esto quiero mencionarles un caso que me pasó hace muchos años, ¿sí? Resulta, no recuerdo muy bien cuántos años podía tener, no creo que debía tener más de 13 años. En casa se clasificaban los oficios. Estaban los oficios que hacían mis hermanas como mujeres y estaban los oficios que hacíamos los hombres como hombres. Yo era el único hombre, ellas eran las únicas mujeres de la casa. Entonces, era muy común que en este contexto cultural eh, se separaran esos oficios y los oficios que de pronto caían sobre mí eran oficios principalmente de fuerza, por ejemplo, como sacar la basura y llevarla lejísimo donde se botaba en su tiempo, levantarme temprano para recogerle el agua a mis hermanas para que se pudieran bañar, porque tenían que cargar baldes y todo ese tema. Y ellas pues también tenían, no estoy diciendo que esté de acuerdo con ese modelo, no, o sea, estoy diciéndole un hecho que hizo parte de mi crianza. Pero eso me llevó a que quizás no aprendiera a hacer ciertos oficios domésticos, como trapear, como barrer, como lavar los platos, cosas como esas. No, a los 13 años no era diestro en eso. Y que me fui a pasar unas vacaciones donde mi abuela y allí dejé caer un vaso y regué un jugo en el piso. Eso jamás se me ha olvidado. Y como era de ese tiempo, pues mi abuela lo que hizo fue regañarme fuertemente por mi descuido. Y recuerdo esto que jamás se me va a olvidar y que espero que a usted le genere una enseñanza. Y ahora vamos a hacer un ejercicio para demostrar esto. Recuerdo que mi abuela me exigió que buscara un trapero. No sé, creo que en algunos países como Venezuela le dicen coletos, o trapeador, o limpiapiso. No sé cómo le llamarán en sus países. Acá en Colombia o en el Caribe colombiano le decimos trapeador. Buscamos el trapero, busqué el trapero y mi abuela me dio las indicaciones. A lo lejos me decía, cógelo fuertemente y de izquierda a derecha. Y yo intenté hacerlo, pero lo hice con mucha torpeza. Mi abuela cogió más rabia todavía. Me quitó, me dijo que era bueno para nada. Y ella terminó trapeando por mí. Entonces vamos a ver qué rescatamos como profesor de esa experiencia. Vale. ¿Y qué tiene que ver con la clase de hoy? Resulta que mi cerebro cognitivo había entendido la instrucción. Ella me dijo al final que yo no entendía que si de pronto tenía un problema, ella literalmente dijo fue retraso mental. Eh, entonces me decía, ¿por qué? Porque ella me dio las indicaciones, pero no veía que yo hiciera las indicaciones. ¿Sí? Ahora como profesor entendí qué pasó en ese entonces. Tenemos, como maestro, tenemos que diferenciar lo cognitivo de lo procedimental. ¿Sí? El cerebro cognitivo entendió la instrucción, claro que la entendió. Mi abuela me dijo que cogiera el trapero de esta manera, que lo moviera de izquierda a derecha, haciendo una fuerza hacia el piso. Eso yo lo entendí. Cognitivamente lo entendí. El problema no era cognitivo. El problema era procedimental. ¿Sí? Y nosotros tenemos que entender esto. Para que no quede duda de lo que estoy haciendo, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Sí? Y este ejercicio, si me gustaría, aunque no es obligación, ¿sí? Me gustaría, aunque no es obligación, eh, me gustaría que si pueden, prendan sus cámaras, los que puedan prender la cámara, ahí le activo
la sesión de video porque vamos a hacer un ejercicio y quiero que ustedes participen conmigo, ¿sí? Y también veo a alguno de ustedes, ¿ok? Así que si alguien está en paños menores, no prenda la cama. Vale. Un saludo, aquí vamos a ver, saludo ya a personas, a Jocelyn, a Liz, a Lascario, a Ivana, a Luis, un saludo a Aldo, a Jorge Bolaño, a Roberto, a Alma, a Rocío, a Héctor, a Santo, a Patricio, a Gloria, a Joel, un cordial saludo a todos ustedes que están ahí conectados. Espero que ustedes me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes. Entonces, qué bueno verlos de un momento a otro. Vamos a hacer un ejercicio. Si usted no tiene la cámara prendida, no importa, trate de hacer el ejercicio conmigo. Yo les voy a dar una instrucción y ustedes van a seguir la instrucción. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que comprendamos este principio de la neurociencia. Ustedes van a poner su mano así, ¿cierto? Al frente, miren, mano así, sencillito. Ah, entonces, la mano, el dedo pulgar, lo ponemos así. Sencilla esa instrucción, ¿verdad? La otra mano la vamos a poner así, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Y lo hacemos así. ¿Está difícil la instrucción? No, ¿verdad? Instrucción, paso número uno, paso número dos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cambio de esta manera. Y ahora vamos a hacerlo rápido. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ok, le hago una pregunta. ¿La instrucción fue clara? ¿Su cerebro cognitivo la entendió? Ay, pero ¿y por qué no la hicieron? Porque una cosa es lo cognitivo y otra cosa es lo procedimental. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Son dos partes del cerebro completamente distintas. El niño, claro que entendió. El estudiante, claro que entendió. Pero si nunca ha hecho eso, ¿sí? Mire, yo veo a Messi jugar y yo entiendo lo que Messi hace. Pero ve a ver si yo puedo hacer lo que Messi está haciendo. No lo puedo hacer. ¿Sí? O sea, yo sé cómo él pone el balón, yo veo y yo entiendo lo que él está haciendo. Y yo entiendo cómo él patea el balón, pero si yo pongo el balón y lo pateo, va a salir por una parte completamente distinta. Ha habido todo un adiestramiento en la corteza parietal que lleva literalmente a que eso se genere. Entonces, espero que el ejercicio les haya hecho entender, ya pueden apagar sus cámaras, le haya hecho entender precisamente este principio. Son dos cosas completamente distintas. ¿Sí? Ivana tiene manito levantada. ¿Quieres decirnos algo? Hola. Ahí dale a aceptar. Nada. O sea, ahí te tiene que salir un mensajito y tiene que decirle aceptar para que te active el micrófono. Nada. Vale. Ok, vamos a leer algunas preguntas acá. Sí. No sé qué sucede. Trata de activar el micrófono ahora tú misma. Porfa, reactiva el micrófono tú mismita. Dale allí, activar el micrófono para ver. ¿Te lo deja? Ahora sí, Ah, ok. Ivana, ¿se oye? cuéntanos. Hola, Escuchando. Ivana. Bueno, Hola, ahora sí. Vale. ¿Sí Cuéntanos. me escuchan? Sí, te escucho, ahora sí te escucho. Ah, gracias, profe. Es que tengo un poquito lento el celular. No, que la clase que estoy que lloro, profesor, con esta ¿Por clase. qué? ¿Por qué? Ay, profe, porque uno tiene hijos y uno a veces comete esos mismos errores y eso uno se siente culpable. Yo me que lloro. Ay, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo los estudiantes que no son tus hijos a con tus hijos en tu casa. Entonces, esta clase te permite entender muchas cosas y fijo lloro, sinceramente. Claro. Gracias, profe. Pero eso hace parte de ser formador. Entonces, uno como ser formador necesita precisamente ese tipo de conocimiento. Entonces, yo entiendo, mire, nosotros tenemos que naturalizar muchas cosas. Voy a hacer un paréntesis como papá, ¿sí? De hecho, mi tesis doctoral fue sobre eso. Mi tesis doctoral fue sobre
sobre formación en pues, formación desde el hogar. Se llama Currículo del Hogar para la Formación Integral en Primera Infancia. En mi tesis. Entonces, les digo, nosotros como papás, y esto es un mensaje para todos los papás, tienen que aprovechar los errores, ¿sí? Los errores, nosotros odiamos los errores como papá, odiamos los errores, ¿sí? Odiamos que nuestros hijos se equivoquen, pero resulta que la equivocación es la plataforma de la formación. Así que yo tengo que dejar de sofocarme emocionalmente por los errores de mis hijos. Si mi hijo tumba algo, entonces mi hija rompe algo, ¿sí? Entonces nosotros en casa hemos aprendido, lo rompió y qué puedo hacer si lo rompió. ¿Sí me entiende? ¿Qué me toca hacer? Yo cambio la culpa por la responsabilidad. Entonces yo no le voy a sembrar la culpa. Es que mira, viste, tú no tienes consideración. La culpa no ayuda para nada. Ella tumbó algo y ¿qué es lo primero que le decimos, mi amor? Busque el trapero. ¿Sí me entiende? Y ahora resulta que él se va a demorar media hora secando ese charquito de agua. Yo tengo que esperar la media hora. Ella lo tiene que hacer. Ya tiene que desarrollar. ¿Sí? Y tengo que esperar que lo haga. Y tengo que estar ahí observando, ¿vale? Vuelve, mira, lo que esté mal, síguelo haciendo hasta que lo hagas bien. Y ese charquito se va a demorar media hora limpiándolo, después se va a demorar 20 minutos, después se va a demorar 10 minutos, después se va a demorar 5 minutos, y va a llegar el momento en que se va a demorar 3 o 2 minutos o 1 minuto hacerlo, porque ese es el proceso, ¿ya? Dejarnos de alarmar por muchas cosas, sí, hacer las cosas con tiempo. El chico quiere arreglarse rápido, pero no va a poder porque está generando la destreza. Entonces, resulta que la mamá planea, vamos a salir, yo voy a comenzar a arreglar a los niños a las 6 de la mañana porque vamos a salir a las 6:30. Y porque ella se demora 15 minutos arreglándose, pero el pelado no se va a demorar 15 minutos arreglando. Él se va a demorar 45 minutos arreglándose, porque él nunca va a ir a la velocidad del adulto. Son cositas que de pronto nosotros tenemos que considerar. Voy a cerrar ese paréntesis porque estamos en un diplomado de docencia universitaria. Vale, entonces continuamos. Entonces, tenemos que comprender esto. Entonces, alguien me preguntaba, y esto sí creo que puedo extrapolarlo a la docencia universitaria, aunque provenga de una pregunta que tiene que ver con primera infancia. Alguien me decía, profe Ever, en el colegio de mi hija siguen poniendo planas. En Colombia las planas es cuando mandan a los pelados a copiar un texto y repetirlo varias veces debajo. Y me decía esta persona, ¿eso no está ya obsoleto en la educación del siglo XXI? Y yo le decía, depende. ¿Depende de qué, profe? Depende a qué cerebro usted quiera trabajar, para qué lo quiera hacer. Por ejemplo, si yo quiero que el estudiante repita un concepto, que lo escriba 20 veces para que tenga una apropiación cognitiva, estoy utilizando la estrategia equivocada para el cerebro equivocado. ¿Sí? Entonces, el cerebro cognitivo no trabaja por repetición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así estudiábamos nosotros. Nosotros repetíamos, 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 repetíamos hasta que nos memorizábamos el examen. Y cuando íbamos a hacer el examen, nos bloqueábamos y muchas veces no respondíamos el examen. De hecho, a veces sabíamos en qué parte del cuaderno estaba la respuesta, pero no nos acordábamos de la respuesta. La repetición no es la forma en la que trabaja el cerebro cognitivo. Entonces, si yo quiero hacer plana para que él aprenda un concepto, estoy trabajando con la estrategia incorrecta. No sé si se acuerdan de Los Simpson, del programa animado Los Simpson, de Bart Simpson, Homero Simpson, Maggie Simpson, Marge y Lisa. Eh, en ese programa veíamos en todas las intros, cuando salía la intro del programa, veíamos que Bart Simpson, que era un niño rebelde, grosero, malcriado, veíamos que a él siempre lo ponían a hacer una plana en un tablero. Por ejemplo, no debo ponerle apodos a mis profesores o no debo pegarle chicle a la silla del director, por ejemplo. Y siempre que terminaba la plana, se reía de la plana y se iba y nunca cambiaba su actitud. ¿Por qué? Porque resulta que el cerebro emocional y el cerebro encargado de regular la conducta no trabaja por repetición. Entonces serían estrategias incorrectas.
Pero si el profesor deja plana para mejorar la caligrafía, para que el estudiante desarrolle la destreza, la grafomotricidad, logre escribir bien, pues no hay de otra. Porque resulta que eso proviene de la corteza parietal, el que él aprende a escribir proviene de la corteza parietal y resulta que la corteza parietal trabaja por la repetición. ¿Cómo aprendo a escribir? Escribiendo todos los días. Y si tengo técnicas de trazos estratégicos, me van a ayudar mejor para la caligrafía. ¿Cómo aprendo a jugar fútbol? Jugando fútbol todos los días. Si tengo un entrenador que me enseñe técnicas de fútbol, voy a jugar mucho mejor. ¿Cómo aprendo a nadar? Nadando todos los días. ¿Cómo se aprende a manejar carro? Manejando carro. Si tengo un instructor, pues voy a aprender mejor. Pero es la repetición la que permite la destreza. Si ustedes quieren hacer esto, pues tienen que hacerlo todos los días, un ratico, hasta que ya no me duelan las manos, hasta que mi cerebro responda de manera positiva y tarde o temprano van a lograr hacer el ejercicio. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, de esa manera entendemos que la repetición juega un papel fundamental para ciertas acciones. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando estoy planeando la clase en la universidad y ellos están aprendiendo a soldar porque estoy dando circuito electrónico y estamos creando quizás de pronto o estamos haciendo algún tipo de trabajo con soldadura, ¿sí? Yo tengo que entender que si él nunca ha soldado, tiene que practicar soldadura una, dos, tres, cuatro veces. No puedo pretender dar una instrucción y que ya él genere la destreza de hacer. No funciona así. ¿Ya? Entonces, esto ténganlo bien presente. Entonces, vamos a pasar al cerebro cognitivo para ya ir aterrizando e ir a nuestra primera práctica o a nuestras primeras prácticas del día de hoy. ¿Ok? Entonces, quiero preguntarle si se entendió lo del cerebro procedimental. ¿Me comentan si se entendió lo del cerebro procedimental? ¿Sí? Vale, a ver. Vale. Completamente de acuerdo. Dice, una destreza se logra por ejercitación hasta convertirla en fina y la habilidad se mejora o se perfecciona. Completamente de acuerdo. ¿Vale? Dice que se llama gimnasia cerebral. Dice, así es tremendo, uno siembra culpa. Un consejo para corregir eso. Pues mire, yo qué he aprendido a transformar la culpa por responsabilidad. La culpa nunca sirve para nada. Nunca sirve para nada. ¿Sí? Les voy a pedirle que me perdonen, me pidieron un consejo, lo voy a dar. ¿Sí? Eh, Regálenme acá un segundito. Una vez alguien me enseñó algo, desde entonces lo he utilizado para mi vida, pero también lo he utilizado como papá. Alguien me enseñó que el diablo siempre, aunque conoce nuestro nombre, siempre nos va a hablar o nos va a llamar por nuestro pecado. Y que Dios, conociendo nuestro pecado, siempre nos va a llamar por nuestro nombre. Y esta persona me decía, cuando alguien solamente te centre en tus errores y en tus fallas y en tus pecados, pues sabrás de qué parte viene. Cuando alguien se centre precisamente en quién eres tú como esencia, ya sabe de quién viene. Para mí eso me ha servido pues, a nivel personal para poder gestionar precisamente esto en mi propia vida y como papá me ha servido a siempre llamar a mis hijos por quienes son y no por sus fallas. Y cometemos un error grande para cerrar el paréntesis. Nosotros siempre atacamos a la persona y no atacamos a las acciones. Por ejemplo, no le digo a mi hijo, oye, tienes el cuarto desordenado, sino que le digo, tú eres un desordenado. Y hay una diferencia grandísima, porque al decirle tú eres un desordenado, lo que estoy haciendo como figura de autoridad es sembrar en su cerebro una programación de identidad. Le estoy diciendo que es un desordenado. Y así como mi hijo se cree de que Spider-Man lo baña a la mamá, que es algo que me pasó para que él se pudiera bañar, de la misma manera va a creer cuando yo le diga que es un desordenado, que es un bueno para nada, que no sirve o que es un mentiroso, ¿no? Le digo, oye, mi amor, estoy sorprendido, hoy me dijiste una mentira. Eso es muy diferente a decirle, ¿sabes qué? Eres un mentiroso. Son dos cosas muy distintas. En uno estoy resaltando una acción
desligándola de la identidad del sujeto, y en la otra, por el contrario, lo que estoy haciendo es atacando al sujeto, sembrando en su identidad una característica, ¿sí? Entonces, un consejo que les doy, aprendamos a llamar las cosas. Entonces, no, o sea, una cosa, no alarmarme, ¿sí? Pues se deja caer, pues cayó algo, rompió algo, ¿sí? Me llega la niña, me llega con un examen perdido y lo primero que le digo a la niña, mi amor, bien, perdiste un examen, ¿qué quieres que diga? Sentémonos ahora, ¿qué crees que hiciste mal? ¿En qué crees que fallaste? ¿Qué crees que fue lo que pasó? ¿Qué crees que puedas hacer para mejorar? ¿Cómo crees tú que para la próxima vez podamos mejorar en el examen? ¿Cierto? Es decir, tengo que hacerle las preguntas correctas. Tengo que desligarme de mi expectativa como papá y centrarme en el proceso formativo que estoy teniendo con mis hijos. Eso es fundamental, ¿sí? Es algo que tenemos que tener claramente. Y nunca olvide, ¿cierto? Nunca olvide, ¿sí? Eh, el enemigo conoce tu pecado y tu nombre, pero te amará por tu pecado. Y Dios te conoce, conoce tu pecado, pero te amará siempre por tu nombre. Entonces, trabajen con la identidad. ¿Sí? Y aún cuando las personas hacen pataleta y todo, yo digo, hombre, mira, me sorprende que te portes así cuando tú eres un muchacho aplomado, eres un niño respetuoso. Me sorprendió mucho que me respondieras de esa manera, porque tú no eres así. O sea, tú no eres así. Jamás me había salido con grosería. O sea, tú no eres un grosero. ¿Qué sucedió? ¿Por qué me respondiste de esa manera? ¿Sí? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Es importante. Y lastimosamente, este suceso no se puede quedar sin consecuencias. Tú sabes que aquí este tipo de acciones tienen consecuencias. Entonces, vamos a ver, vamos a sentarnos. ¿Cuál es la consecuencia de lo que acaba de pasar? Ahora, esas consecuencias no pueden estar desligadas. Y con esto les pido perdón y ya cierro por completo esta reflexión. Porque entonces ese es el otro error que tenemos. Entonces, desligamos las consecuencias. Es decir, de unas consecuencias que no tienen nada que ver con lo que sucedió. Las consecuencias tienen que ser naturales. Sí, tienen que ser naturales. Entonces, no, si te voy a quitar esto, pero esto no tiene nada que ver con lo que hizo. Las consecuencias tienen que estar redireccionadas con lo que está sucediendo. Tienen que tener una relación directa con lo que está sucediendo. De lo contrario, no tiene ningún tipo de fin formativo, la cual, no, entonces no es una consecuencia, es un castigo. Y hay una diferencia entre consecuencia y castigo, ¿sí? Porque el castigo muchas veces es desarticulado con el hecho. El castigo no tiene, pues un castigo, pues el hijo no quiere comer y entonces, no quieres comer, entonces ya no vas para patinaje. ¿Qué tiene que ver patinaje con la comida? No tiene absolutamente nada que ver. Sí, entonces no hay objetivo formativo. Entonces estamos hablando de un castigo, no de una consecuencia. Consecuencia es, pues, bien, como no te comiste la comida, ¿sí? Y sé que tú te gusta la merienda que vamos a estar trabajando, pues resulta que esa merienda no puedes comértela porque resulta que tenemos que darle prioridad a la comida con los nutrientes que tiene la comida. Así que como consecuencia, hasta que no te comas la comida, no te puedes comer la merienda, que yo sé que te gusta y que te fascina. ¿Sí? Entonces, tiene que haber coherencia con las instrucciones. Entonces, eso es como para no dejar a nuestra compañera Ivana con eso, ¿vale? Vamos a ver, veamos. Perfecto. Vamos a continuar. Entonces, vamos a entrar al cerebro cognitivo y de ahí entramos a nuestra primera práctica. Bien, esto hace parte de un videíto, no sé si nos lo saltamos, vamos a saltárnoslo porque esto es una película que se la recomiendo, se llama 50 primeras citas o como si fuera la primera vez. No sé, puede tener varios nombres en diferentes partes de Latinoamérica. En esta película se cuenta la historia de Lucy y de Henry. Lucy tiene un accidente y tiene un daño en la corteza frontal del cerebro y eso afecta su capacidad de almacenamiento de memoria de corto plazo. Todo se le olvida. Y pues obviamente este Henry llega a su vida después del accidente, así que él tiene que enamorarla todos los días porque se le olvida. Entonces, me gusta esa película porque nos presenta ese
nos presenta ese ejemplo. Damas y caballeros, quiero presentarles a nuestro caso. Entonces, la corteza frontal es la que se encarga de nuestra memoria declarativa, también conocida como memoria explícita o memoria cognitiva. Ella es la que se encarga de almacenar nuestra información consciente. ¿Sí? Nuestra memoria a corto, mediano y largo plazo se fundamenta aquí en la corteza frontal y en el hipocampo. Quiere decir que todo conocimiento, toda información, todo concepto va a esta memoria. Y esta memoria se divide en dos memorias, la memoria semántica y la memoria episódica. Y aquí es donde vamos a centrar nuestro interés en el día de hoy. La memoria episódica es la que se encarga de almacenar las vivencias. Todo lo que vivimos va a la memoria episódica. ¿Sí? ¿Qué hicieron hoy? ¿Dónde comieron? ¿Qué vistieron? Todo eso va a la memoria episódica. Si yo les pregunto qué almorzaron hoy, ustedes yo sé que me van a decir que almorzaron hoy. ¿Ya? Y esto está ligado completamente a un contexto espacio-temporal. Sin embargo, tiende a la saturación porque constantemente estamos viviendo experiencias, por lo cual se hace vulnerable al olvido. Si yo les pregunto qué comieron hoy, ustedes me van a decir que comieron hoy. Pero si yo les pregunto qué comieron hace una semana, el viernes pasado, ya tendrán que, ¿dónde estaba el viernes pasado? ¿Qué estaba haciendo? Para poder decirme que almorzaron. Pero si yo les digo a ustedes que almorzaron hace un mes, pues va a ser un poco más difícil. Y si les pregunto qué almorzaron hace un año, va a ser aún mucho más difícil que ustedes me puedan decir. Entonces vemos la importancia de reconocer este tipo de memoria, pero también tenemos que reconocer la importancia del cerebro emocional en esta memoria. Por ejemplo, si a mí me preguntan qué almorcé el día de mi matrimonio hace más de 12 años, lo recuerdo que almorcé, aunque fue hace 12 años. Me preguntas qué comí hace un mes, no te digo. Pues si me preguntas qué comí hace 12 años el día de mi matrimonio, claro que te voy a decir. ¿Por qué? Porque el evento tiene una significancia emocional que hace que el contexto espacio-temporal ayude a que sea muy difícil de olvidar. Cuando ustedes se reúnen con sus familiares, con sus amigos de infancia, con sus primos y comienzan a conversar, ¿qué rescatan? ¿Qué rescatan de su infancia? Cosas que pasaron hace 30, 40 años, 20 años atrás. ¿Qué rescatan? Aquellos eventos que o fueron muy chistosos, o fueron muy dolorosos, o fueron muy asquientos, o fueron muy, o generaron mucha rabia. Es decir, vemos que nuestros recuerdos vivenciales están completamente atados a emociones. Ah, ¿te acuerdas cuando murió la abuela? Ay, qué tal cosa, ¿te acuerdas que pasó esto y esto? Oye, ¿te acuerdas esa vez que pasó y qué asco, qué feo? Ay, sí, comenzamos a reír, ¿no es cierto? Oye, ¿te acuerdas esa vez que casi nos orinamos de la risa porque este se cayó y este y este y este? Oye, ¿te acuerdas esa vez que te fuiste a los golpes con fulanito porque te hizo coger mucha rabia? ¿Sí? Oye, vemos que es muy difícil que no relacionemos los eventos de nuestra infancia con aspectos que no estén relacionados con alguna emoción. De allí la importancia de las emociones, ¿sí? Por otra parte, tenemos la memoria semántica. La memoria semántica, ella trabaja conceptos, no definiciones. Las definiciones es un constructo estático, es un texto, un párrafo que, como su nombre lo dice, define algo, ¿sí? El concepto, por el contrario, es más dinámico. El concepto centra unos nodos principales o centra unas palabras clave que se pueden reestructurar según las asociaciones que se tengan. Los conceptos son independientes al contexto y eso hace que sea más difícil de olvidar si solo si estén organizados.
¿Cómo? Semánticamente. Entonces, aquí es donde tenemos que nosotros aprovechar esto como profesores, ¿sí? Es muy común que veamos que los profesores utilicen diapositivas como estas, ¿sí? Donde pongan un texto. Hoy estuvimos en unas presentaciones y veíamos que aún los estudiantes universitarios tienden a hacer las diapositivas así. Una definición, por ejemplo, hagamos que el ejemplo sea de bellas artes. Entonces sale el profesor, pone la diapositiva y dice, las bellas artes se refiere a las principales formas de realización artística o representación estética cultivadas históricamente por la humanidad y consideradas formas puras de arte que emplean técnicas, materiales y procedimientos. Entonces, genera la definición. Esto es una forma ineficiente de poder llegar a la memoria semántica. Ahora imagínense que en vez de esto, yo utilice un recurso cognitivo, una técnica cognitiva. Esta es un mapa llamado Mentefacto. Este Mentefacto trabaja una estructura jerárquica del concepto. Por ejemplo, imagínense que yo les muestro esto a los estudiantes. Les digo, muchachos, vamos a hablar de bellas artes. Entonces, la clase central es bellas artes. La clase principal es bellas artes. Ahora, ¿de dónde vienen las bellas artes? Las bellas artes vienen de una clase superior que se llama arte. Arte viene de aquello que es creado por el ser humano. ¿Dónde han visto la palabra arte como prefijo? Ah, artefacto, artificial, artesanía. Ah, perfecto. Todas estas palabras, pues, implican que son productos o hechos del ser humano. ¿Sí? Ahora, ¿qué no es bellas artes? Obviamente, aquello que no haya sido hecho por el ser humano. Por ejemplo, ¿qué no es bellas artes? Las obras de la naturaleza. A esto le llamamos clase de exclusión. No es bellas artes las obras de la naturaleza. Si yo digo, ay, mire, este hermoso amanecer en la playa es una bella arte, no es una bella arte, porque es un fenómeno natural. No fue hecha por el hombre, por lo cual no es. Ah, pero si veo una pintura del amanecer, eso sí es una bella arte porque esa pintura fue hecha por un ser humano. ¿Ok? Ahora, hablemos de las clases de inclusión. ¿Sí? ¿Qué sí es bellas artes? Es todo aquello que ha sido creado por el ser humano. ¿Sí? Es todo aquello que ha sido creado por el ser humano. Por eso es arte. Pero no todo lo que es creado por el ser humano es bellas artes, porque las bellas artes tienen que haber sido creadas para ser contempladas estéticamente. Y tenemos que entender que eso requiere unos valores sensoriales, es decir, subjetivos, por lo cual quizás lo que para algunos sea bonito, para mí no sea bonito. A algunos les gusta el reggaetón, a otros no. A algunos les gusta cierto tipo de artista, a otros no. ¿Sí? Y ahora hablemos de las subclases, los tipos de bellas artes. Hablamos de la música, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la fotografía, de la literatura, del cine, etc. Entonces vemos lo diferente que es explicar un tema utilizando un recurso cognitivo centrado para la memoria cognitiva, para la corteza frontal del cerebro, que utilizar técnicas tradicionales que no reconocen el cerebro del que aprende. ¿Sí? Entonces tenemos que cambiar la manera en cómo diseñamos y presentamos el contenido. No sé si se han dado cuenta en mis clases, miren, las diapositivas, todas son ilustraciones o esquemas, ¿sí? Ilustraciones, estructuras que me permitan convertir un diálogo más, más exacto. ¿Vale? Me comentan, por favor, vamos a hacer nuestra primera práctica. ¿Que se ha entendido lo que hemos explicado? ¿Cómo se ha sentido en la clase de hoy? ¿Sí? Vale, muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio. ¿Ok? Ah, muchas gracias. Vale, vamos a hacer nuestra primera práctica. Eh,
Para la primera práctica, vamos a utilizar una herramienta. Vamos a crear un mapa mental, ¿sí? Voy a apagar aquí el chat para que les quede a ustedes el paso a paso, ¿sí? Vamos a crearlo en Word para que me quede aquí. Archivo nuevo. Vamos a crear un mapa mental. Vamos a crear un mapa mental utilizando Mapify. Entonces, lo primero que vamos a hacer, es, vamos a entrar a una herramienta que se llama Mapify. Ya le paso el enlace. Te va a poner, primero, entramos a Mapify. Le mando el enlace. Dos, iniciamos sesión. Iniciamos sesión. Puede ser con Google. Cuando iniciamos sesión con Google en Mapify, debe aparecernos más o menos así. Un momentico. Sí, vamos a ver aquí. Debe aparecerle así. ¿Sí? Y aquí podemos crear nuestro prompt. Yo aquí tenía un ejemplo puesto. Yo le estoy diciéndole, crea un mapa mental sobre modelos pedagógicos basado en competencias. Quiero solo la estructura, su de estructura y su estructura. Quiero solo nodos, no quiero textos ampliados. ¿Ya? Entonces, vamos aquí a generar nuestro, bueno, aquí vamos a poner el tercero. Le damos clic en pregunta, lo que sea. ¿Sí? Y ponemos nuestro prompt. Nuestro prompt. ¿Sí? Y por ejemplo, de prompt, aquí pongo este. Vamos a darle Mapify y él comienza a crearnos el mapa conceptual que nosotros hemos pedido. ¿Ya? Aquí está dando fundamento y pedagogía, diseño curricular, estructura. Aquí me está generando mi mapa. ¿Ya? El mapa me lo está generando. ¿Sí? Yo tengo modelos pedagógicos, se divide en fundamentos teóricos y principios. ¿Ya? Yo aquí puedo preguntar lo que yo quiero. Vamos a hacer otro. Vamos a aprender, por ejemplo, sobre un mapa. Crea un mapa sobre neuroeducación. Vamos a ver. Entonces, te pueden ponerle prompt y él se encarga de hacer el mapa que ustedes quieran. ¿Sí? A mí me gusta decir que no ponga tanto texto porque usualmente hace los mapas bastante gruesitos, pero sirve para estudiar. A los chicos de la universidad les gusta mucho para estudiar, para crear mapas, para hacer asociaciones y todo esto. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi mapa. Entonces vamos a hacer nuestro mapa. ¿Sí? Entonces cuando pongamos el prompt, decimos, le damos clic en Mapify, que es el botón, en el botón Mapify. Y ese ya nos permite tener claridad. Aquí les voy a mandar el paso a paso
Ahí les acabo de mandar el paso a paso por el chat. ¿Sí? Vamos a crear aquí para mandarle. Veamos. Mm. Y vamos a hacer el Mapify. Pero voy a hacerlo aquí. Voy a poner aquí para decirle, para que me la cree como actividad. Entonces, voy a decirle que fuera breve para que no. Veamos para ver. Vamos a verlo así. Aquí se lo voy a mandar también en Word para que lo tenga. Ahí se los mando. Vamos a poner nuestra pizarra interactiva, Classroom Screen. Vamos a ver. Todo esto es con el tema de... Ok. Vamos a poner nuestro... Vamos a tomarnos unos 12 minuticos para hacer la actividad. Vale. Entonces vamos para práctica, ¿ok? Voy a dejarle el chat abierto. Ahí está abierto. Para que ustedes puedan hacer la actividad. Ok. Vale. ¿Cómo les fue? Acá nos están compartiendo los mapas. ¿Qué les pareció la herramienta? ¿La conocían? ¿No las conocían? Vamos a hacer un par de ejercicios con ella, ¿ok? Veo que, uy, están participando full. Ok. Estas herramientas permiten ganar créditos compartiendo el enlace. Vale. Vamos a hacer otro ejercicio con Mapify y ya inmediatamente nos vamos a otra herramienta. Ok. Perfecto. Vale, vamos a aplicar varias preguntas que me están haciendo. Entonces, una de las preguntas que me está haciendo el profesor, ¿cómo se descarga? Vamos a hacerlo. Para descargar el mapa en Mapify, lo único que debo hacer es en el mapa, le digo en la parte superior derecha compartir y le digo acá, me aparece el botón exportar, le digo exportar y hay unos formatos que son pagos, hay otros que son gratuitos, vamos a darle donde dice imagen y aquí en imagen yo puedo exportar y ya me descarga como imagen, que también me permite cargarla como PDF en la versión gratuita, ¿sí? PDF.
También me permite exportar en PDF hasta cierta resolución en la versión gratuita. ¿Ya? Vamos a hacer una línea de tiempo, que es un recurso muy importante también. Me voy otra vez, dice, pregunta lo que sea, y vamos a crear una línea de tiempo. Voy a pedirle, por ejemplo, que me construya una línea de tiempo. Crea una línea de tiempo desde las teorías clásicas hasta las más actuales sobre, sobre las emociones, teorías sobre las emociones, inteligencia emocional, etc. Quiero que me haga un barrido. Como es una línea de tiempo, en la parte inferior derecha aparece una opción que se llama plantilla. Seleccionan ahí y aquí aparece un conjunto de plantillas. Aquí me aparece una barrita, voy a bajar para ver lo que está abajo. Y una de ellas dice crear línea de tiempo. Así que voy a seleccionar esa y le voy a decirle Mapify. Y este tipo de recurso lo que me hace es generar una línea de tiempo. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí me está creando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí me dice línea de tiempo de teorías sobre emociones y la inteligencia emocional, teorías clásicas finales del siglo XIX, ¿sí? Teorías de Jane Lyer, de aquí me comienza, teorías cognitivas y de evolución, teorías neurobiológicas y básicas contemporáneas, inteligencia emocional y modelos aplicados, tendencias recientes y futuras, y aquí me genera una línea de tiempo. Entonces, tengan en cuenta que la línea de tiempo ustedes tienen que irse a plantillas y seleccionar línea de tiempo para que le respete el formato. Entonces vamos a hacer una línea de tiempo, vamos a tomarnos un tiempo más breve. Vamos a hacerlo en la mitad del tiempo, vamos a hacerlo en 8 minutos, en 7 minutos aproximadamente, para que podamos continuar con la clase de hoy. Entonces vamos a ver, ¿sí? Entonces vamos a la línea de tiempo. Ok, vale, hicieron la línea de tiempo, ¿vale? Bien, perfecto. Ok, perfecto. Si la plantilla está en la parte inferior, recuérdenla, en Mapify aparece en la parte inferior plantilla. Bien, con Mapify ustedes pueden hacer diversos recursos. Pueden hacer utilizando PDF, pueden cargar un PDF y que le haga el mapa mental del PDF. Pueden montar un documento, un libro digital, un artículo de investigación y pueden hacer el análisis. Pueden montar diapositivas, o sea, él se encarga de hacer mapas de todo tipo. ¿Ok? Ahora, vamos a utilizar otra herramienta. Esta herramienta la podemos encontrar dentro y fuera de ChatGPT. Para los que pueden trabajar con ChatGPT, este ejercicio lo voy a hacer y ustedes lo van a hacer. Quienes puedan hacerlo dentro de ChatGPT se lo recomiendo porque no les va a cobrar. Pero si lo hacen fuera de ChatGPT, lo más probable es que puedan hacerlo una o dos veces y después le comienza a cobrar. ¿Ok? Pero con ChatGPT lo pueden hacer siempre y nunca les va a cobrar. ¿Sí? Si ustedes entran a ChatGPT, ¿sí? Entran a ChatGPT, vamos a poner aquí el paso a paso. ¿Sí? Crear mapa en Jinmin usando ChatGPT. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, uno, entrar a ChatGPT.
Entramos a ChatGPT. Cuando entramos a ChatGPT, debemos iniciar sesión en ChatGPT, porque de lo contrario no van a poder hacer nada. Cuando inicien sesión en ChatGPT con su cuenta gratuita, se van a la opción que dice explorar en la parte izquierda, explorar. Entonces le damos clic en explorar, ¿sí? Parte superior, parte izquierda o eh, panel izquierdo. Cuando le damos clic aquí en explorar, vamos a, aquí aparece un buscador. Estos son ecosistemas que se articulan con ChatGPT. Vamos a poner uno que se llama Jitmin, así. En explorar le damos Jitmin, ¿sí? Entonces, escribimos en el buscador de explorar, escribimos Jitmin. Y escogemos este que se llama Creador IA de mapa mental de Jitmin, ¿sí? Entre las opciones que salimos, escogemos esto. Creador IA de mapa mental de Jitmin, ¿sí? Vamos a coger este, vamos a cogerlo. Entonces, vamos, repitamos. Entramos a ChatGPT, iniciamos sesión en ChatGPT, le damos clic en explorar en el panel izquierdo, escribimos Jitmin en el buscador de ese explorar, ¿sí? Y finalmente le damos, seleccionamos Creador IA de mapa mental, ¿sí? Cuando ya lo escogemos, le decimos en la parte de abajo donde dice empezar chat. Decimos empezar chat. Entonces, a ver, le damos clic a empezar chat. Miren que en la parte superior aparece creador de IA de mapa mental. Aquí ya yo puedo poner un prompt. Vamos a poner el mismo prompt, ¿ya? Entonces podemos, eh, ponemos el prompt. Vamos a ver. Ponemos el prompt, ¿sí? Y finalmente le damos clic en enviar. Acá nos toca aceptar los permisos de comunicación, porque él se va a comunicar con una herramienta externa y ya. Y le damos clic y finalmente le damos clic en la URL del mapa mental. Vamos a hacer el ejercicio entonces. Entonces yo aquí pongo el prompt, le digo enviar. A ustedes le debe de aparecer, le debe solicitar permiso, a mí no me aparece porque ya lo tengo habilitado para que no me pida permiso. Es decir, ya le di el permiso, aquí está, no, aquí sí me pidió permiso. Dice, le digo confirmar, ¿ve? Y aquí dice que está hablando con Jitmin, mire, aquí dice hablando con Jitmin y ya me creó el mapa. Me genera una URL. Voy a darle clic aquí a la URL y me lleva. ¿Cuál es por qué lo hago con ChatGPT y no con Jitmin? Porque si lo hago con Jitmin me permite hacer uno o dos mapas. De ahí en adelante me cobra. Pero si lo hago desde ChatGPT, puedo hacer el mapa y no me cobra. Curioso, ¿cierto? Pero en este caso no me está. Vamos a ver, aquí está. ¿Sí? Entonces, mire, aquí tengo modelos pedagógicos, fundamentos del modelo, enfoque constructivista, componentes clave, metodología de enseñanza, evaluación de aprendizaje y tengo un, un mapa. ¿Sí? Tengo un mapa. Ok, puedo compartirlo. Vamos a compartirlo aquí. Le dije compartir y lo puedo mandar por aquí, por este medio, para que ustedes lo puedan ver.
¿vale? Entonces, bien, entonces vamos ahora a hacer nosotros nuestra práctica. Entonces, vamos a hacer la práctica. Me comentan si se entendió lo que acabo de explicar. Voy a mandarle el paso a paso. Permítame, les mando el paso a paso. Ahí le acabo de mandar el paso a paso, ¿ok? Vale. Y vámonos a nuestra práctica como de costumbre. Perfecto. Vale, yo les pido excusas porque a varias personas me han informado que no han podido hacer la actividad considerando dificultades con el acceso a la herramienta, sobre todo en Venezuela. Entonces, para no entrar en detalles con respecto a esta herramienta, vamos a pasar a una diferente para que la próxima ejercicio sea un poquito más asequible para todos. Vamos a buscar otros tipos de recursos que nos faciliten trabajar con la memoria semántica. Así que la siguiente actividad que vamos a hacer va a ser una actividad en una aplicación que hasta la fecha no me han reportado problemas en otras partes del mundo. ¿Ok? Vamos a crear presentaciones usando Prezi.ai, o sea, creando la inteligencia artificial de Prezi. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar a prezi.com. Este es para crear presentaciones, son como presentaciones basados, son bastante como disruptivas, podríamos decir. Entramos a prezi.com. Cuando entramos a Prezi le decimos en comienza, le damos clic en comienza, no, qué pena, en, en entrar con email, ¿sí? Le damos clic a entrar con email. Le decimos aquí entrar con email. Cuando le damos clic aquí entrar con email, pues yo voy a entrar con Gmail. Ustedes entran, eh, por ejemplo, yo voy a entrar con Gmail u otro operador. No tiene por qué ser Gmail. Cuando iniciamos sesión en Prezi, ya aquí, o sea, entramos a Prezi, iniciamos sesión con Prezi, nos sale esta ventanita así como está aquí, ¿ya? Algunos, aquí le da la opción para crear con inteligencia artificial, ¿sí? Aquí está enseguida, crear con IA. Entonces, estando en Prezi.ai, ¿sí? Ingresamos a esa opción y ponemos nuestro prompt. En este caso, decirle crear una presentación sobre modelos pedagógicos, sobre evolución de modelos pedagógicos en educación. Vamos a hacerlo ahí. Ustedes pueden ampliar más, pueden también cargar un archivo, sea de diapositivas, sea de PDF, sea de documentos. Cuando pongan el prompt, ¿sí? Eh, ponemos el prompt, vamos aquí, ponemos el prompt, vamos para ver.
y le decimos crear con inteligencia artificial. Prezi va a sugerir una metáfora visual, ¿sí? Nos va a generar un esquema y va a comenzar a hacer una construcción de la presentación apoyándose en su inteligencia artificial. Sí. Vamos a ver, aquí se va a gastar un poquito de tiempo. Mira, aquí está creando el esquema, ¿sí? Entonces, siguiente es confirmamos el esquema o modificamos el esquema en el caso que querramos. Aquí nos presenta más o menos un esquema, ¿sí? Y le decimos crear presentación. Le damos clic en crear presentación. Ya él aquí me está creando la presentación. ¿Qué hace Prezi? Coge una metáfora. Como yo le pedí sobre modelos pedagógicos, me crea una metáfora de una ilustración gráfica de un profesor dando clase en el aula. Este proceso que viene va a ser un proceso relativamente lento porque dependiendo de su conectividad, de su equipo, puede que lleve un poquito de tiempo. Él aquí está creando la presentación con inteligencia artificial, ¿cierto? Ok, ya aquí me lo creo, vamos a verla. Entonces comenzamos desde esta pantalla, dice evolución de modelos pedagógicos en educación. Entonces comenzamos la evolución de pedagogía, un viaje a través del tiempo, sin modelos tradicionales de educación, enseñanza centrada en el docente, memoria y repetición, evaluación estandarizada, modelos constructivistas, aprendizaje activo y participativo, construcción del conocimiento, importancia del contexto. Entonces estamos viendo aquí cómo están generando nuestra presentación, ¿cierto? Tengo toda una presentación para dar una conferencia, una clase, con datos, con elementos que enriquecen el discurso, ya vienen con imágenes, con poco texto, ¿sí? Entonces tengo una presentación hecha en menos de 2 minutos. Ya tuve mi presentación y esto me permite tener unas diapositivas listas para una clase, ¿cierto? Entonces vamos a pasarle el paso a paso para que ustedes puedan hacer la suya, ¿sí? Vamos a ver. Aquí le estoy mandando el paso a paso para que trabajemos con Prezi. Entonces ahí le activo el chat, me dice si se entendió. Es una muy buena herramienta que les va a servir muchísimo. Ahora después hacemos un ejercicio de edición. Ustedes le dicen aquí ir al editor y podrán editar también la presentación. Si la conocían y ya habían utilizado esta inteligencia artificial, pues me gustaría saberlo, ¿ok? Ya nos vamos a nuestra siguiente práctica. ¿Sí? Y me cuentan cómo vamos. Explorar un poquito esta herramienta para conocerla un poco mejor. Me preguntaban, pues, ¿se puede descargar? Pues esta es una de las limitaciones de Prezi. Prezi en la versión gratuita le dicen ir al editor. Permite compartirla, pero ya descargarla como PPT y PDF está sujeta a la versión paga. Es decir, permite hacerlo, pero pagando. En las versiones gratuitas no le permite descargarla ni en PPT ni en PDF. ¿Ok? Entonces eso es, pero sí les permite compartir, sí lo pueden presentar en línea. Es decir, yo le digo presentar y puedo exponer utilizándola directamente desde en línea, pero no me deja editar. Tiene herramientas muy interesantes, Precis. Por ejemplo, si yo cojo un texto como este y le digo pedir con la inteligencia artificial, puedo crear ilustraciones. Por ejemplo, esto es como una secuencia. Transforma ese texto en varias diapositivas para simplificar el contenido. Por ejemplo, aquí, ¿cómo has cambiado los modelos educativos a través del tiempo? Comprender esta evolución nos permite apreciar mejor la estrategia y nos genera de ese mismo texto, nos los transforma en 3 textos secuenciales
que facilita la comprensión del texto. Pero bien, la última herramienta que quiero hacerles o que les quiero indicar tiene que ver más exactamente con respecto, vamos a ver, me están pidiendo el documento de la herramienta, vamos a guardarlo aquí, se lo voy a pasar, ahí está actualizado. Hay algo muy interesante que podemos hacer con esta herramienta, ¿sí? Y es fuera de ella. Si entramos a Prezi nuevamente, prezi.com al inicio de la herramienta, en el panel izquierdo me aparece la opción de video. Video. Si le doy clic ahí en video, yo puedo hacer la grabación. Esto es muy importante para los profesores, sobre todo los profes que dan clase en línea. Le damos a darle clic, dice grabar video, y él me genera una especie de BTR o de herramienta para grabar video. Y aquí la tengo, se dan cuenta. Y yo puedo cargar la presentación. Por ejemplo, si le doy aquí cargar, ¿sí? Vamos a importarla. Y yo puedo importarla de Prezi, de Google, voy a decirle Prezi. Y aquí me aparecen todas las presentaciones que he hecho en Prezi. Voy a coger la última que hice. La cargo, entonces voy a tener la presentación al lado, ¿sí? Entonces, miren que yo puedo estar mostrando, ¿sí? Entonces, yo puedo iniciar mi grabación. Le voy a decirle comenzar grabación, ¿ya? Y puedo comenzar a grabar, por ejemplo. Hola, buenos días. Aquí vengo a hacer un ejercicio de presentación de Prezi. Y vamos a estar hablando de modelos pedagógicos. Lo primero que quiero que nos preguntemos es cómo ha cambiado los modelos educativos a través del tiempo. Entonces yo puedo ir exponiendo el tema, y cuando ya termino de exponer le digo finalizar grabación. Y él me genera, como ustedes están viendo aquí, un video con la grabación, ¿cierto? Y puedo desactivar la imagen, que aparezca yo. Hola, buenos días. Aquí vengo a hacer un ejercicio de presentación de Prezi. Y vamos a estar hablando de modelos pedagógicos. Entonces ahí se dan cuenta. Vamos, vamos a ver. Entonces puedo ir estar jugando entre que yo me vea, entre que me vea yo, que se vea la pantalla. Entonces esto nos permite tener, eh, al final, en la versión gratuita les permite hasta 15 minutos, pero yo particularmente he hecho presentaciones y los he utilizado hasta en curso. Vamos a mostrarle algunas de las cosas que yo he hecho, una video. Vamos a ver alguna clase que haya hecho utilizando Prezi, porque sí la he utilizado. Vamos a ver si aquí aparece. Vamos a ver esta, por ejemplo. Vamos a ver. Hola a todos, bienvenidos a esta clase sobre herramientas digitales, sobre actividades para educación básica en el diplomado de docencia apoyada con inteligencia artificial. Eh, ¿Qué vamos a aprender en este curso? Vamos a aprender qué tipo de plataformas nos permiten crear contenidos que sean visualmente atractivos y que puedan ayudarnos a mejorar de manera significativa las actividades que desarrollamos. Entonces, se dan cuenta que Prezi es una herramienta muy interesante. Pueden cargar archivos de PDF, de PowerPoint, y pueden hacer sus grabaciones para sus contenidos y para todo lo que están desarrollando. Entonces, esta última herramienta se las dejo ahí, se llama Prezi Video, ¿sí? Y con esto yo creo que podemos ir cerrando la sesión del día de hoy con una clase muy interesante. Hemos visto herramientas,
que hemos ido trabajando. Me comentan, porfa, cómo se sintieron. Si alguien quiere decir algo, quiere comentar algo, nos los puede decir. Sí, si alguien quiere participar, traten de hacer ese ejercicio con Prezi. Es una herramienta excelente. Ok, dice demasiado bien, excelente. Muchas gracias, me alegra mucho. Vale, muy amable. Ok, perfecto. Y sí, siento que la se me mete de tanto conocimiento. Muchas gracias, Jen. Vale, perfecto. Sí, vale, ok. Entonces, pues bien, vamos a seguir practicando. Mañana la clase es a las 7 de la mañana. Tengan en cuenta eso, ¿oyeron? Mañana la clase sábado es a las 7 de la mañana, de 7 de la mañana a 10 de la mañana. El lunes nuevamente retomamos lunes, martes y miércoles para cerrar con nuestras 9 sesiones del diplomado. Sigan disfrutándoselo, recuerden que también tienen acceso a las clases grabadas. Hagan lo posible de poder acceder al material. Hay muchas clases interesantes en el material que sea que a ustedes les puedan gustar, ¿vale? Bien, si no hay más preguntas, vamos a dejar hasta allí. Hoy ha sido un día bastante pesado y creo que tanto para ustedes como yo nos merecemos ese descanso. Entonces, Dios me los guarde, Dios me los proteja y nos vemos la próxima clase. ¿Vieron? Bendiciones. Chao.